¿Qué harías si supieras que, en este preciso instante, algo allá afuera te observa, paciente e invisible, mientras tú apenas alcanzas a sospecharlo? Imagina que no eres tú quien contempla el universo con sus telescopios, sino que eres, por primera vez, el observado, el anotado en un cuaderno de bitácora ajeno. ¿Qué sentirías si te dijeran que cada movimiento de la humanidad es monitoreado por una presencia que no comparte nuestra biología ni nuestra historia, pero que parece entendernos mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos? Los datos más recientes del telescopio espacial James Webb han revelado un patrón en el cosmos tan improbable, tan perfectamente repetitivo, que ninguna ley natural puede explicarlo. Para poner esto en perspectiva, imagina lanzar un dado 1.000.000 de veces y que, en cada tirada, salga exactamente el mismo número. Así de extraña y sospechosa es la regularidad observada. Durante semanas, un reducido grupo de científicos ha examinado señales que no encajan con cometas, asteroides, ni ningún objeto conocido por la ciencia. Lo que hallaron desafía cada regla física que creíamos inquebrantable. Un ente bautizado como Three Eye Atlas, cuya conducta es radicalmente ajena a todo lo visto antes. Los informes filtrados muestran que la luz y las emisiones de Three Eye Atlas no solo son distintas, sino inquietantemente artificiales. Se detectan repeticiones, secuencias rítmicas y una simetría que jamás se observa en cuerpos naturales del espacio. Por ejemplo, los patrones de luz recuerdan a los códigos Morse, solo que en vez de puntos y rayas, se manifiestan como pulsos de energía perfectamente sincronizados. No hablamos de un simple fragmento de roca interestelar. Las filtraciones sugieren algo mucho más desconcertante. Un objeto cuyas señales parecen tener propósito e intención, incluso, según algunos, inteligencia. Astrónomos de renombre, aunque en privado, comienzan a preguntarse si Three Eye Atlas podría ser más que materia inerte. Recuerda el desconcierto que provocó el hallazgo de Oumuamua en el año 2017, cuando su aceleración inesperada generó debates sobre tecnología alienígena, pero esto va mucho más allá. ¿Y si lo que nos observa no es solo un objeto, sino una mente alienígena? Una inteligencia no humana, observando, aprendiendo, quizás incluso interactuando con nosotros de maneras que apenas comenzamos a imaginar. De ser cierto, la humanidad dejaría de ser simple espectadora. Podríamos ser el objetivo de un experimento, un estudio o una misión urdida por una mente que nadie en la Tierra puede comprender. El riesgo es inmenso. Podríamos ser contactados, o hasta intervenidos, por una presencia capaz de redefinir nuestra idea de la vida y la conciencia en el universo. Es como si fuéramos los habitantes de una pecera, mientras alguien desde fuera decide cuándo y cómo tocar el cristal. Para comprender la magnitud de este hallazgo y por qué ahora todo ha cambiado, primero hay que volver al principio. ¿Cómo empezó esta historia? Todo comenzó con una anomalía en los datos, algo tan sutil que casi pasa desapercibido. Sucedió como en 1977, cuando el radiotelescopio Big Ear captó la famosa señal «Wow», un pulso que hasta hoy sigue sin explicación. Pero fue suficiente para encender la chispa de la sospecha. Esta vez, sin embargo, la anomalía no fue un simple destello, sino un patrón persistente, como si alguien estuviera tocando la misma nota una y otra vez, esperando que alguien la reconociera. No es la primera vez que un visitante enigmático atraviesa nuestro sistema solar, pero jamás había sucedido algo así. Desde que el telescopio James Webb identificó a Three Eye Atlas, la comunidad científica comprendió de inmediato que estaba ante una presencia sin precedentes. Atlas no se comporta como Oumuamua ni como Borisov, aquellos objetos interestelares que asombraron al mundo con sus trayectorias imprevisibles y fugaces. Oumuamua y Borisov dejaron a su paso rastros de agua, polvo y gases, antes de desvanecerse en la oscuridad. Three Eye Atlas, en cambio, llegó envuelto en un silencio absoluto, sin coma, sin cola, sin señales de agua. Para entender la magnitud de esto, piensa en un cometa típico, como el cometa Halley, que al acercarse al Sol libera una brillante estela visible incluso desde la Tierra.
Atlas desafía este comportamiento. Lo único que libera es dióxido de carbono, y en proporciones tan desmesuradas que ningún fenómeno natural conocido puede explicarlo. Ni la NASA ni el equipo de la misión Sphere-X han encontrado rastros de agua ni de monóxido de carbono, gases que abundan en todos los cometas estudiados hasta la fecha. El perfil químico de Atlas es un enigma. Solo CO2, sin explicación lógica en los registros de la astronomía. Nunca se ha catalogado algo así en décadas de observación espacial. Es como si encontraras un iceberg hecho solo de sal, en medio del océano. Simplemente no encaja con lo que sabemos sobre la naturaleza. Pero lo que más alarma es su tamaño y su órbita. Atlas supera los 40 kilómetros de diámetro, una magnitud que excede con creces a cualquier objeto interestelar documentado. Para dar contexto, Oumuamua apenas medía entre 134 y 400 metros. Su tránsito por el sistema solar es estadísticamente imposible. Lo más inquietante, su órbita está perfectamente alineada con el plano de los planetas, como si alguien hubiera trazado una ruta deliberada. Las agencias han confirmado que Atlas no encaja en la categoría de asteroide ni de cometa. Su composición parece más un mensaje que un accidente cósmico. Omitir estas señales sería ignorar la evidencia más clara de que hay una inteligencia actuando desde fuera de nuestro entendimiento. Esta podría ser la única oportunidad para descifrar un contacto, o para perderla para siempre. El futuro de nuestro conocimiento y nuestro papel en el cosmos depende de lo que hagamos ahora. Sin embargo, lo más perturbador comenzó después. Apenas surgieron las primeras filtraciones, las agencias espaciales impusieron un silencio total. El mutismo oficial solo alimentó las sospechas y el miedo en la comunidad científica. Algo, o alguien, no quería que el mundo supiera la verdad sobre Atlas. Recuerda lo ocurrido con el incidente de Roswell en 1947. El secretismo solo sirvió para multiplicar las dudas y alimentar teorías de conspiración durante décadas. ¿Por qué la NASA y los ejércitos bloquearían información si solo se tratara de un cometa? La respuesta corta: porque no lo es. Desde las primeras filtraciones, astrónomos independientes detectaron un detalle imposible de ignorar. Three Eye Atlas está envuelto por un halo perfectamente simétrico de dióxido de carbono, extendiéndose a cientos de miles de kilómetros. Pero lo más inquietante es su luz. No refleja la del Sol, sino que emite desde su interior, en patrones estructurados, como si fueran señales diseñadas para ser captadas a distancia. Al analizar esos destellos, los expertos descubrieron algo aún más extraordinario. Los intervalos y frecuencias siguen secuencias repetitivas de números primos. En matemáticas, los números primos son la base de códigos cifrados y casi nunca surgen en procesos naturales. ¿Está Three Eye Atlas enviando un mensaje? ¿O simplemente demuestra que entiende nuestras matemáticas? Es como si alguien tocara nuestra puerta utilizando el lenguaje universal de los números, sabiendo que, sin importar el idioma, los humanos reconocerían la secuencia. La reacción de los gobiernos fue fulminante. Un informe militar filtrado clasifica el objeto como amenaza tecnológica de origen desconocido. Se activaron protocolos de emergencia, y parte del personal de la NASA fue retirado de proyectos clave. En cuestión de horas, las imágenes y mediciones más precisas desaparecieron de los servidores públicos. Una situación similar ocurrió en el pasado con el descubrimiento de señales SETI, que fueron ocultadas temporalmente hasta que se descartó su origen artificial. Las maniobras del objeto desconcertaron a los físicos. Three Eye Atlas ha cambiado de trayectoria de manera abrupta, desafiando las leyes conocidas de la inercia y la gravedad. En al menos 2 ocasiones, bloqueó completamente señales electromagnéticas de observatorios cercanos, dejando zonas enteras en silencio absoluto dentro del espectro radioeléctrico. Algo así solo sería posible con tecnología avanzada y probablemente intencional. Es como si alguien apagara las luces de una ciudad entera con solo pulsar un interruptor remoto. Sin embargo, lo más perturbador surgió de los análisis biofísicos. El espectro infrarrojo revela detalles imposibles de atribuir a una simple máquina.
patrones que recuerdan a tejidos orgánicos entrelazados con componentes metálicos. En otras palabras, podríamos estar ante una entidad biomecánica, capaz de adaptarse y responder en tiempo real a nuestros intentos de observación. Si esto se confirma, estaríamos ante un hito tan grande como el hallazgo del primer microorganismo en Marte, pero multiplicado por 1000 en términos de impacto y desconcierto. Esto plantea un riesgo sin precedentes. Si 3i Atlas es realmente una inteligencia autónoma, mitad organismo, mitad máquina, tenemos frente a nosotros una entidad capaz de evolucionar y de reaccionar a nuestro comportamiento. Ya no estamos observando una simple sonda. Quizá, por primera vez, es la sonda quien nos está observando a nosotros. Es una inversión del paradigma copernicano, donde la humanidad deja de ser el centro y pasa a ser el sujeto de estudio. Si todo esto suena a ciencia ficción, espera a conocer lo que nos deparan los próximos meses. Recuerda que hace menos de un siglo, la idea de enviar mensajes a Marte parecía fantasía pura, y hoy contamos con sondas y robots en casi todos los rincones del sistema solar. Pero hay una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si la señal no es solo un saludo? ¿Y si detrás de cada pulso hay una advertencia, una invitación o una amenaza velada? Lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. La cuenta regresiva está en marcha. Cuando llegue a cero, todo podría cambiar. Los astrónomos han detectado que la frecuencia de los pulsos aumenta según una progresión aritmética precisa, como si se acercara un evento predeterminado. Las filtraciones más recientes revelan que 3i Atlas no es como ningún otro objeto conocido. Ejecuta fases en secuencia perfecta, enviando señales cada vez más sofisticadas, como si siguiera un libreto preciso. Cada transmisión se vuelve más compleja y estructurada, como si el objeto estuviera aprendiendo o adaptándose tras cada ciclo. Es similar a cómo una inteligencia artificial mejora su rendimiento con cada iteración, adaptando su comportamiento a las respuestas del entorno. En el corazón de esta actividad hay una cuenta atrás inflexible. Faltan 283 días, según los cálculos. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá cuando termine, pero lo inquietante es que ese conteo coincide con patrones históricos, marcando ciclos antes considerados azarosos. Por ejemplo, algunos expertos han notado similitudes entre la periodicidad de Atlas y los registros de eventos anómalos en la historia, como las misteriosas extinciones masivas o los cambios abruptos en el clima terrestre. Los enigmas se multiplican. Las señales han comenzado a mostrar secuencias genéticas, fragmentos de ADN compatibles, de manera inexplicable, con biología humana. ¿Se trata de una coincidencia imposible o de una respuesta diseñada para nosotros? Si Atlas conoce nuestra genética, podría tener la capacidad de manipularla o de enviar mensajes en un lenguaje biológico, algo que ninguna civilización humana ha logrado aún. Mientras tanto, la presencia de 3i Atlas distorsiona el mismo tejido del espacio. Las últimas observaciones muestran una sombra colosal sobre el fondo estelar y alteraciones gravitacionales intencionadas. Es como si el objeto estuviera reconfigurando su entorno, generando zonas de distorsión que escapan a toda tecnología humana. Imagina un barco surcando el mar y dejando una estela tan profunda que modifica las corrientes y la salinidad a su paso. Así de radical es el impacto de Atlas en el espacio cercano. Un hallazgo aún más inquietante. Atlas está trazando, en tiempo real, un mapa estelar. Mediante haces de energía y modulaciones precisas, conecta puntos clave de la galaxia, el cúmulo de Triangulum, la Vía Láctea y la Tierra. Esta red parece indicar rutas, destinos, o tal vez pactos ancestrales cuyo significado se nos escapa. Hay quien sugiere que Atlas podría estar enviando señales a otras entidades en la galaxia, o incluso activando mecanismos dormidos desde hace eones. La señal gana fuerza de manera vertiginosa. Los expertos sospechan que Atlas se acerca, ajustando su posición para un posible contacto directo o una transmisión final. La sensación es inequívoca. Una inteligencia está detrás de todo, observando y planificando su próximo paso.
La presión sobre los observatorios y los gobiernos aumenta cada día, pues un error de interpretación podría tener consecuencias irreversibles. Ahora, lo que está en juego supera la seguridad planetaria. Podría ser el inicio de un cambio irrevocable para la humanidad entera. Frente a nosotros hay una amenaza, una invitación, o la frontera de lo desconocido absoluto. La historia nos recuerda que los primeros encuentros entre civilizaciones en la Tierra casi siempre trajeron consecuencias impredecibles, a menudo traumáticas para una de las partes. Queda una pregunta insoslayable. ¿Cómo respondemos? ¿Podremos prepararnos o siquiera comprender lo que se avecina? En el pasado, la humanidad reaccionó con miedo ante lo desconocido. Hoy, debemos aprender de esos errores. La humanidad tiene menos de un año para decidir cómo actuar. La incertidumbre se convierte en el mayor desafío de nuestra historia. No es una simple cuestión de supervivencia, sino de identidad, de propósito, de futuro colectivo. No somos víctimas pasivas. El conocimiento sigue siendo nuestra mayor defensa ante lo desconocido. Ahora que 3i Atlas podría ser una inteligencia ajena a la biología, observándonos desde distancias inconcebibles, la humanidad no puede permitirse la ignorancia ni el miedo. Nuestro futuro dependerá de cómo transformemos esta incertidumbre en acción informada y colectiva. Así como los antiguos navegantes se lanzaron al océano pese a sus temores, hoy debemos navegar el cosmos de la mente abierta. El primer paso es apostar decididamente por la ciencia abierta y la colaboración internacional. El secretismo solo genera rumores y pánico. Compartir datos, análisis y hallazgos entre países, universidades y organismos globales nos permitirá responder de manera coordinada y transparente. Todas las evidencias sobre 3i Atlas deben ser de acceso público. Así, evitamos que intereses particulares pongan en riesgo el bienestar de la humanidad. Ejemplos históricos como el proyecto Genoma Humano, que solo fue posible gracias a la cooperación internacional, demuestran que la unión de esfuerzos puede superar cualquier desafío. Es imprescindible también diseñar protocolos claros frente a un posible contacto o intervención. No basta con observar pasivamente. Hay que prepararse para escenarios diversos, desde señales de comunicación hasta movimientos inesperados del objeto. Estos protocolos deben construirse junto a expertos en astrobiología, diplomacia internacional y ética. Solo así se evitarán respuestas improvisadas que podrían aumentar el peligro para todos. Recordemos el protocolo de comunicación de la Declaración de Principios sobre actividades de detección de inteligencia extraterrestre, elaborado por la Academia Internacional de Astronáutica, como referencia para coordinar respuestas globales. La situación nos exige, además, repensar qué entendemos por inteligencia y vida. Si 3i Atlas es una mente alienígena, ¿siguen vigentes nuestras definiciones? Quizás debamos ir más allá de la biología y aceptar la posibilidad de conciencias emergentes, incluso artificiales, capaces de observarnos y actuar a escalas difíciles de imaginar. Cuestionar nuestras fronteras conceptuales es el primer paso para entender realmente a lo desconocido. Así como la inteligencia artificial está redefiniendo lo que consideramos mente en la Tierra, debemos estar preparados para redefinir aún más estos conceptos. El reto crucial será la comunicación. No solo para intentar comprender a esta entidad, sino para proteger nuestra autonomía como especie. Explorar métodos inéditos para descifrar mensajes, ya sea en patrones luminosos, espectros o trayectorias, podría ser nuestra principal defensa y al mismo tiempo la mejor oportunidad para entender sus intenciones. Debemos mantener la cautela, sin caer en la hostilidad precipitada. La historia de los primeros contactos entre culturas humanas, como cuando los pueblos originarios de América se enfrentaron a los conquistadores europeos, enseña que la falta de entendimiento y la respuesta impulsiva pueden ser fatales. La educación y la información clara resultan urgentes. El rumor y el sensacionalismo no pueden ser quienes dominen el relato. La sociedad merece saber lo que ocurre, sin alarmismos pero también sin ocultamientos. Educar sobre la naturaleza del contacto y sus riesgos potenciales
ayudará a mantener la calma y a prepararnos, sin caer en el caos ni en teorías conspirativas que solo nos debilitan. Las campañas informativas, como las realizadas durante la pandemia de COVID-19, demostraron el valor de la transparencia y la pedagogía frente al miedo y la desinformación. Si no aprendemos de este momento y nos dejamos paralizar por el miedo, arriesgamos perder la oportunidad de un contacto pacífico. O peor aún, podríamos ser superados por una inteligencia que ya conoce nuestra existencia. La historia enseña que quienes no se adaptan quedan rezagados. Esta vez, el precio podría ser nuestra autonomía y nuestro futuro como especie. Basta recordar la caída de grandes civilizaciones que ignoraron señales de cambio, como el Imperio Romano, al no adaptarse ante las migraciones y transformaciones de su época. Pero aún falta enfrentar una pregunta ineludible. ¿Estamos realmente preparados para mirar al abismo y responder si alguien, o algo, nos está observando? Lo que hagamos ahora definirá quiénes seremos mañana. La valentía de aceptar el misterio y actuar de manera colectiva puede ser lo que marque la diferencia entre la supervivencia y la desaparición. El verdadero peligro no es el conocimiento, sino ignorar la verdad que se manifiesta ante nuestros ojos. La historia humana está repleta de ejemplos en los que el miedo a lo desconocido paralizó el progreso. Desde la quema de libros en Alejandría hasta la represión de Galileo por cuestionar el modelo geocéntrico, la ignorancia nunca ha sido aliada de la humanidad. Durante todo este viaje, hemos seguido cada pista, cada anomalía, cada silencio inquietante de las agencias espaciales. Nos hemos preguntado, una y otra vez, ¿qué detectó realmente el James Webb al enfocar sus espejos dorados hacia 3I Atlas? La respuesta, aunque fragmentaria, apunta hacia algo nunca imaginado. Una presencia artificial e inteligente, deliberadamente observándonos, quizá desde hace incontables años. No hablamos de un simple cometa, ni de una roca interestelar errante. Hablamos de una entidad capaz de desafiar la física, de emitir señales ordenadas, de moverse con una precisión inalcanzable para cualquier fenómeno natural conocido. Y si 3I Atlas no es solo un viajero cósmico, sino una sonda, o incluso una conciencia no biológica, enviada para estudiarnos o influir silenciosamente en nuestro destino. Es como si la humanidad fuera protagonista de su propio experimento de laboratorio, siendo observada por un ser que ni siquiera podemos concebir. Frente a este misterio, la reacción más sencilla sería aceptar la versión oficial, esa que reduce el enigma a datos erróneos o interpretaciones humanas limitadas. Pero al hacerlo, podríamos dejar pasar la única oportunidad en la historia de la humanidad. Comprender, de verdad, si estamos solos o jamás lo estuvimos. Ignorar las señales podría significar renunciar a nuestro derecho de decidir cómo enfrentamos lo desconocido. Es preferible arriesgarse a la incomodidad de lo nuevo que someterse a la comodidad de la certeza falsa. La pasividad tiene consecuencias. Apartar la mirada no detendrá lo que ya ha comenzado. Solo nos dejará indefensos cuando llegue el momento de elegir. Lo que está en juego no es solo el secreto de 3I Atlas, sino nuestro lugar en el universo, nuestra capacidad de desafiar lo fácil, de buscar significado, de no conformarnos con explicaciones cómodas. Así como los grandes descubrimientos nacieron del inconformismo, la electricidad, la teoría de la relatividad, la exploración del ADN, hoy debemos atrevernos a mirar más allá. Por eso, este es un llamado a actuar. No permitas que otros dicten lo que debes creer. Exige claridad. Cuestiona la narrativa oficial. Mantén viva la curiosidad. Solo quienes se atreven a mirar más allá del velo podrán comprender lo que significa realmente ser humano, aquí y ahora, ante lo inexplicable. La historia la escriben quienes se atreven a preguntar, a dudar, a desafiar el miedo. El futuro se define por las preguntas que hoy nos atrevemos a formular. ¿Estás preparado para seguir buscando respuestas, aunque desafíen todo lo que conocemos? El telón del cosmos está a punto de abrirse. La decisión de mirar y comprender, o de cerrar los ojos,